El barrio era conocido por su lujo silencioso. Las calles limpias de Bogotá brillaban bajo el sol de la tarde, reflejando los edificios espejados y los escaparates impecables de las tiendas más caras de la ciudad. Dentro, todo estaba planeado para transmitir exclusividad, aroma a madera noble, música clásica discreta y sonrisas ensayadas. Fue en este ambiente donde Malik Cortés entró con su hijo, Diego, de 13 años. El niño miraba curioso los trajes bien planchados y los zapatos de cuero expuestos con elegancia. Era un paseo simple para muchos, pero para Malik tenía otro peso. Era la primera vez que Diego elegiría una ropa para un evento importante de la escuela. Malik vestía de manera discreta aquel sábado, nada que delatara su posición como CEO de una de las mayores empresas de tecnología de América Latina. Quería, ese día, ser solo padre. Caminaba junto a su hijo con pasos tranquilos, escuchando sus observaciones, los comentarios tímidos sobre las corbatas coloridas, las camisas alineadas, los precios discretamente escondidos. Diego sonreía, animado, y Malik sentía una alegría calma. Esa alegría que viene cuando se ve a un hijo crecer con dignidad. Pero no sabía que aquel momento, que debería ser ligero y bonito, sería tomado por un veneno antiguo. La vendedora los vio antes mismo de que entraran. Era joven, cabello rubio recogido en un moño elegante, y traía en la mirada el mismo filtro que muchos allí tenían: juzgar a quien entra no por la mirada, sino por la apariencia. Cuando Diego se acercó a un perchero con una camisa azul claro, ella se adelantó. Sonrió con cortesía, pero su cuerpo se interpuso sutilmente entre el niño y la prenda. «Esta sección es más exclusiva», dijo, con un tono que parecía amable, pero cargaba una barrera invisible. Malik escuchó, pero no reaccionó de inmediato. Observaba, el corazón apretado, pero el rostro tranquilo. Diego, sin entender bien, dio un paso atrás. Miró a su padre como quien pide explicación con los ojos. Malik lo animó con un gesto leve. «Puedes mirar, hijo». La vendedora pareció desconcertada. «Si quiere, puedo mostrarle algunas prendas en promoción allá atrás», ofreció, señalando hacia un rincón más discreto de la tienda. El chico dudó. Malik aún no dijo nada. Estaba registrando todo. Los gestos, el tono de voz, la manera como la mirada de la joven evitaba contacto directo con el niño. Aquello no era nuevo para él. Ya lo había visto antes, y ahora lo estaba viendo de nuevo, con su hijo. Las personas alrededor fingían no ver. Clientes elegantes pasaban, empleados organizaban percheros, pero nadie intervenía. Era como si la incomodidad de Diego fuera invisible. La discriminación allí no era explícita, pero estaba presente en los detalles. Malik respiró hondo. Sintió algo que no sentía desde hacía años, la rabia fría de la impotencia. Una emoción que había enterrado en el pasado, en los pasillos de los bancos que le negaron crédito por causa de su color, en las oficinas donde lo confundieron con un chofer, en los eventos donde preguntaron de dónde era realmente. Diego se alejó del perchero con una sonrisa incómoda. «Vamos a ver otra tienda, papá», dijo en voz baja. Malik no respondió de inmediato. Caminó hasta la vendedora, la miró a los ojos y preguntó: «¿Cuál es el problema con aquella camisa?». La joven dudó. «Ah, no es eso, señor. Es que generalmente ese modelo está reservado para clientes más frecuentes». Malik sonrió. Una sonrisa lenta, casi triste. «Interesante. Frecuento este barrio desde hace 20 años. Tal vez usted no se haya dado cuenta». Ella se quedó sin palabras, y Diego, a su lado, observaba. Aprendía, no sobre moda, sino sobre el mundo. La tienda quedó en silencio por un instante. Fue uno de esos momentos en que el tiempo parece detenerse. Malik sabía que aquel episodio no era un caso aislado. Era el reflejo de algo mayor, más profundo, más doloroso. Algo que conocía desde niño, pero ahora, al ver aquello suceder con su hijo, la herida parecía más honda. Sintió un impulso. No podía dejar que aquello pasara. No por sí mismo, sino por Diego. Era hora de hacer algo. Pero no allí. No todavía. Salieron de la tienda sin comprar nada. El silencio entre los dos era denso, pero no estaba vacío. Era un silencio que hablaba de generaciones. Malik sabía que necesitaría conversar con su hijo sobre lo que había sucedido, pero también sabía que antes de eso necesitaba tomar una decisión. Y fue aquella noche, mirando las estrellas desde el jardín de casa, que decidió que aquella historia no terminaría allí, y que, esta vez, alguien respondería por eso. Lo que Malik aún no sabía era que, al investigar la tienda y quién estaba detrás de ella, descubriría mucho más que prejuicio.
se enfrentaría a un oscuro esquema de favoritismos, fraudes y lavado de dinero que involucraba a grandes nombres del sector minorista, incluso gente que él conocía, gente poderosa, gente peligrosa. Y así, lo que comenzó como un episodio de discriminación, pronto se convertiría en un enfrentamiento directo con el pasado, con secretos enterrados, y con verdades que nunca deberían salir a la luz. Aquella noche fue silenciosa en la casa de los Cortés, pero el silencio no era paz, era digestión. Diego cenó poco, subió al cuarto más temprano y dejó la puerta entreabierta. Malik se quedó en la sala, con la camisa abierta, los codos apoyados en los muslos y los ojos fijos en el suelo. Sentía la memoria de la mirada de la vendedora como una herida abierta, pero lo que más dolía era la mirada de su hijo, avergonzado, inseguro. ¿Cómo explicarle a un niño que todavía existe un precio invisible a pagar solo por existir en ciertos espacios? De madrugada, Malik no durmió. Encendió la notebook, buscó el nombre de la tienda y comenzó a excavar. Era una red de boutiques de lujo, presente en 5 ciudades del país, dirigida al público premium. Pero un detalle llamó su atención. La tienda en cuestión había sido comprada recientemente por un fondo de inversiones con sede en Panamá. Malik frunció el ceño. Ya había visto ese nombre antes, Darwin Capital. Era el mismo fondo involucrado en una disputa judicial con una empresa amiga de su holding. Los rastros de la casualidad comenzaban a desaparecer. En los días siguientes, Malik alternaba su rutina como ejecutivo con una investigación silenciosa. Usó contactos, pidió informes, accedió a bases de datos que no siempre estaban disponibles al público. Con cada nueva información, el nudo se apretaba. La tienda era apenas la fachada. Detrás de ella, una red de empresas interconectadas movía millones con contratos opacos y prestación de servicios que nadie sabía exactamente cuáles eran. Había indicios claros de lavado de dinero, triangulaciones internacionales y manipulación de impuestos. En una de esas madrugadas, Malik encontró el nombre de un antiguo conocido, Álvaro Gaitán, un ex socio de negocios que había desaparecido del radar después de un escándalo financiero años atrás. Malik lo había conocido en una negociación de licencias de software. En esa época, Gaitán parecía solo un ejecutivo astuto más, pero ahora su nombre surgía como consultor jurídico del fondo que controlaba la red de boutiques. Era imposible ignorar la coincidencia. Aquello no era apenas racismo de una vendedora mal entrenada. Era síntoma de algo mucho mayor. El domingo siguiente, Malik decidió conversar con Diego. Llevaron al perro a pasear a un parque antiguo de la ciudad, donde Malik jugaba en su infancia. Se sentaron en un banco de madera desgastado, rodeado por árboles y risas distantes. Lo que pasó en aquella tienda no fue culpa tuya, hijo, comenzó con voz firme. Diego escuchó en silencio, ojos bajos. Malik prosiguió, explicando que el mundo todavía carga vicios antiguos y que a veces el prejuicio se esconde en las actitudes más suaves. Pero tú no tienes que cargar con ninguna vergüenza. La vergüenza no es tuya. Diego entonces preguntó, con una inocencia brutal. ¿Pero por qué me miró así, papá? Malik tragó seco. Quiso dar una respuesta didáctica, racional, pero no pudo. La verdad era que no siempre hay una explicación lógica para el desprecio. A veces, el prejuicio viene de un miedo que ni la persona que lo siente entiende. Porque hay gente que cree que puede decidir quién pertenece a ciertos lugares. Pero eso está mal. Y tú lo probarás con lo que eres, no con lo que vistes. El chico asintió en silencio, y, por primera vez desde el incidente, esbozó una sonrisa tímida. Mientras tanto, la prensa económica comenzaba a hablar discretamente sobre movimientos sospechosos en el mercado minorista de lujo. Malik sabía que el momento adecuado estaba llegando. No quería venganza, quería claridad. Quería que el sistema que avergonzó a su hijo sintiera la misma exposición. Y, más que eso, quería saber quién estaba detrás de la cortina, porque aquella red de tiendas, aquel fondo en Panamá, aquel nombre olvidado, todo comenzaba a encajar como piezas de un rompecabezas que, finalmente, revelaría un rostro conocido. En una reunión confidencial con su abogado personal, Malik compartió los documentos que había reunido. El hombre, experimentado y discreto, hojeó los papeles con las cejas levantadas. Esto no es pequeño, Malik. Hay políticos, jueces, empresarios involucrados. Esto va a apestar. Malik asintió con la cabeza. Lo sé, y por eso mismo tiene que salir a la luz. El abogado sugirió cautela, pero también reconoció. Había pruebas, y lo que estaba allí era más que un esquema financiero. Era un sistema de exclusión disfrazado de élite.
Ese mismo día, Malik recibió una llamada inesperada de una antigua colega de universidad, ahora periodista investigadora. Ella dijo haber oído rumores sobre que él estaba tras algo grande. Me dijeron que tocaste a Darwin Capital. ¿Quieres hablar? Malik dudó, pero sabía que el silencio ahora era cómplice. Concertó un encuentro. En la cafetería donde solían estudiar décadas atrás, le entregó un sobre con los documentos principales. Pero quiero que esperes. Todavía falta una pieza. La periodista prometió sigilo. Y Malik sabía. Estaba a punto de desenterrar más de lo que imaginaba. Lo que Malik aún no había revelado, ni a su abogada, ni a su colega periodista, era lo que había descubierto en una cláusula casi invisible de un contrato. La verdadera propietaria de la red de boutiques era una empresa fantasma registrada a nombre de alguien que él conocía muy bien. Alguien que un día se había sentado a su mesa, compartido brindis de fin de año, llamado Hermano. El nombre allí era Álvaro Gaitán. Pero lo que vendría a continuación revelaría que el agujero era aún más profundo. Malik, sin saberlo, acababa de despertar a una red que no perdonaba a quien hablaba demasiado. Álvaro Gaitán. El nombre sonaba como una cicatriz antigua volviendo a doler. Malik recordaba bien aquel tiempo, jóvenes ambiciosos, estudiando economía y administración en la misma universidad. Almuerzos compartidos en el comedor, bromas sobre el futuro, promesas de cambiar el mundo de los negocios con ética e innovación. Fueron socios en la tesis, abrieron una startup juntos todavía en la universidad y se consideraban hermanos, hasta que el éxito llamó a la puerta y con él la sed por más. Fueron años de complicidad. Malik creía en Álvaro con una fe ciega. Mientras construía su empresa con transparencia y esfuerzo, confiaba en que Álvaro hacía lo mismo. Pero en 2012, una denuncia de sobrefacturación en contratos de tecnología manchó el nombre de la startup que habían fundado. Malik descubrió demasiado tarde que Álvaro había forjado contratos paralelos con un proveedor fantasma. Para salvar su reputación, Malik necesitó cortar lazos y asumir públicamente la separación, mientras Álvaro desaparecía del mapa. Ahora, años después, aquel mismo nombre reaparecía en documentos legales, como verdadero dueño de la red de boutiques involucrada en lavado de dinero. Malik sintió una náusea profunda. No era solo el sistema que había fallado, era alguien a quien había amado como familia, alguien que llevaba los mismos rasgos de su jornada, o al menos eso pensaba. Aquello transformaba el dolor en revuelta. Malik no estaba frente a un enemigo cualquiera, estaba frente a un traidor. Y esta vez no pretendía ser noble. Decidió no contarle todavía a Diego sobre Álvaro. El niño no necesitaba esa carga, pero Malik sabía que necesitaba encarar el pasado para proteger el futuro. Comenzó a revisar antiguos correos, documentos de la antigua sociedad e incluso conversaciones olvidadas. Descubrió que, en los últimos 5 años, Álvaro había vuelto al país bajo otro nombre, con nueva identidad comercial, Gael Esteves, un inversor extranjero fascinado por la cultura colombiana. Con esa fachada, compró inmuebles, participó en subastas públicas y se infiltró en los bastidores del comercio de lujo. La boutique donde Diego fue humillado formaba parte de ese imperio, una de las primeras tiendas adquiridas por Gael Esteves. Malik comenzó a percibir un patrón: barrios nobles, públicos de alto poder adquisitivo y equipos con perfil escogido a dedo. No era solo racismo estructural. Era un proyecto intencional de exclusión, una marca basada en la estética de la segregación. Con cada informe que leía, Malik sentía como si estuviera desenterrando no solo crímenes, sino una ideología, y eso lo hacía todo aún más peligroso. Mientras tanto, la periodista con quien Malik había conversado comenzó a preparar un reportaje de fondo. Investigaba la conexión entre el Fondo de Panamá, las empresas fantasma y los escándalos del pasado de Álvaro. Malik pidió discreción. Sabía que, si el artículo salía demasiado pronto, la respuesta del otro lado podría ser brutal. Pero también sabía que estaba en cuenta regresiva. Las personas poderosas no duermen en paz cuando saben que están a punto de ser expuestas. En una noche lluviosa, Malik recibió un mensaje cifrado en su celular, sin remitente. Solo una frase: «Sabes demasiado. Por tu bien, para ahora». Lo leyó en silencio. Borró el aviso, pero su cuerpo tembló. No era la primera vez que recibía amenazas veladas, pero había algo diferente en aquel tono, como si el remitente supiera exactamente dónde apretar. Malik no lo contó a nadie, solo aumentó la seguridad de Diego. El chico encontró extraños los nuevos protocolos en casa, pero Malik disimuló. Solo por precaución.
dijo. La semana siguiente, Malik consiguió algo que lo cambiaría todo. Un ex empleado de la boutique, despedido sin explicación, aceptó hablar, bajo anonimato. Reveló que las órdenes venían de arriba, que los empleados eran entrenados para evaluar a los clientes con base en perfil de consumo ideal. Personas negras, indígenas o de origen humilde debían ser dirigidas discretamente hacia sectores alternativos. Era como un apartheid moderno, educado, silencioso. Malik grabó la conversación. Aquello era la prueba que faltaba. Pero lo que más impactó fue el final del testimonio. El empleado contó que, cierta vez, escuchó una llamada donde Álvaro, o mejor, Gael Esteves, decía: «Si los Cortés aparecen por ahí, trátalos con la mínima cortesía. Malik es inteligente, pero está viejo. No se da cuenta de que el mundo que él soñó nunca existió». Aquello golpeó a Malik como un puñetazo en el estómago. Era personal. Álvaro lo sabía. Sabía que humillar a Diego sería tocar la única parte que Malik no podría ignorar. Y tal vez ese había sido el objetivo desde el principio. Aquella noche, Malik no durmió. Sentado en el despacho, con la luz de la lámpara sobre los papeles esparcidos, sentía que el pasado había vuelto no solo para atormentar, sino para desafiar su coraje. Podía callar, como muchos hacen. Podía fingir que todo era solo un error aislado. Pero sabía que, si se quedaba en silencio, estaría permitiendo que otros niños como Diego pasaran por lo mismo. Y Malik ya había hecho su elección. Esta vez, no habría silencio. Habría consecuencias. Malik sabía que no podía enfrentar aquello solo. La red era demasiado grande, demasiado poderosa, y llena de tentáculos invisibles. Por eso, reunió a un pequeño grupo de confianza, una exfiscal jubilada a quien admiraba, un analista forense especializado en crímenes financieros y la periodista que ya estaba involucrada. Formaron una célula informal, casi secreta, que se reunía discretamente en la antigua oficina de Malik, donde Internet era por cable y los celulares quedaban fuera de la sala. No era paranoia, era experiencia. La exfiscal, doña Celia, tenía 68 años, ojos duros y una paciencia que asustaba. Leía los documentos con un bolígrafo rojo y hacía anotaciones como si estuviera corrigiendo exámenes. Aquí hay lavado, aquí hay testaferro, aquí hay falsedad ideológica, decía sin levantar la voz. Malik escuchaba atento. Con cada marca, sentía que el castillo de Álvaro se desmoronaba un poco más, pero también entendía que la verdad no bastaba. Era necesaria estrategia, y sobre todo, era necesario coraje para lidiar con lo que esa verdad iba a exponer. Mientras tanto, Álvaro comenzaba a sospechar. Sus tiendas recibían visitas técnicas inesperadas, auditores pedían informes antiguos y una de sus cuentas bancarias había sido bloqueada por irregularidades temporales. Sabía que Malik estaba detrás, y eso lo llenaba de odio. Intentó contactarlo. Un correo frío, casi irónico. «Veo que tu hijo está creciendo bien. Dile que me gustan las camisas azules». Malik lo leyó, respiró hondo y no respondió. Ya no había más espacio para palabras entre ellos, solo para actos. Diego, por su parte, comenzó a notar las ausencias de su padre, las conversaciones cortas, las miradas distantes. En una tarde lluviosa, preguntó directamente: «¿Está pasando algo que deba saber?». Malik dudó. Quería protegerlo, pero sabía que esconder también era una forma de omisión. Le contó parte de la historia, sin entrar en los detalles más pesados. Diego escuchó con atención y, al final, dijo algo que Malik jamás olvidaría. «No quiero crecer pensando que está bien aceptar ser tratado como si valiera menos. Si estás luchando por eso, entonces quiero estar a tu lado». Malik sintió que sus ojos se llenaban. La lucha ahora tenía dos voces. La periodista decidió publicar un primer artículo, discreto, sin nombres directos, pero con datos contundentes sobre la red de boutiques y sus vínculos con esquemas internacionales de lavado de dinero. La repercusión fue inmediata. En pocas horas, el nombre del fondo Darwin Capital subió a los trending topics. Inversores comenzaron a cuestionar, acciones se desplomaron, y entre bastidores, el pánico comenzó a instalarse. Pero Malik sabía, era solo el comienzo. Y cuando se quita una piedra de la muralla, lo que está detrás comienza a desmoronarse. En una cena con miembros de la alta cúpula empresarial, Malik fue abordado por un viejo conocido, César Beltrán, presidente de una asociación de empresarios del sector textil. «¿Estás seguro de lo que estás haciendo?»,
preguntó mientras sonreía para los fotógrafos. Malik también sonrió, pero respondió con firmeza. Lo estoy. Más que nunca. César suspiró. Estás metiéndote con gente peligrosa. Gente que no aparece en las fotos. Malik respondió. Quizás sea por eso que estoy aquí. Para recordar que existen. Algunos días después, Malik recibió una notificación judicial. Un proceso por difamación y persecución comercial había sido iniciado contra él, promovido por un grupo de empresas con sede en Panamá. El mensaje era claro. Querían intimidarlo, cansarlo, deslegitimarlo. Pero el abogado de Malik estaba preparado. Y más que eso, dispuesto. Responderemos punto por punto, con pruebas, con fechas, con nombres. Y cuando esto salga a la luz, no serás tú quien esté siendo juzgado. Mientras tanto, empleados de otras tiendas comenzaron a ponerse en contacto. Relatos de acoso, metas absurdas, presiones psicológicas e instrucciones de evitar clientes fuera del perfil deseado. Malik comenzó a entender que la discriminación con Diego no era una excepción, era política de empresa, y eso lo movía con aún más fuerza. Cada historia era como una pieza en un rompecabezas gigante, que, cuando completo, mostraba un retrato vergonzoso de la élite empresarial. En una noche silenciosa, Diego fue hasta el despacho de su padre y dejó una nota sobre la mesa. Era simple, escrita a mano. Si es para cambiar algo, enséñame a no bajar la cabeza. Malik la leyó, y en aquel instante sintió que algo en su pecho se alineaba. El dolor, la rabia, la indignación, todo ganaba propósito. No era solo sobre justicia, era sobre herencia. Y sabía que la verdadera herencia que dejaría a su hijo no serían empresas ni cifras, sería el coraje de resistir, incluso cuando todo dice que hay que callar. Esa misma semana, algo inesperado ocurrió. Una mujer misteriosa buscó a la periodista que trabajaba con Malik. Usaba gafas oscuras y un nombre falso. Dijo que tenía pruebas, documentos internos, audios y contratos falsificados. Pero necesito garantías antes de entregarlo todo. Ustedes no tienen idea de a qué se están enfrentando. La periodista quedó en shock, y Malik, al saber de la visita, tuvo la certeza. Estaban más cerca de la verdad que nunca, pero también más cerca del peligro. El encuentro con la mujer misteriosa ocurrió en una cafetería antigua, alejada del centro. Malik, la periodista y doña Celia estaban allí antes de la hora, atentos a cualquier movimiento sospechoso. Cuando ella llegó, su mirada era alerta, como quien está siempre al borde de huir. Tenía voz baja y gestos contenidos. Su nombre verdadero, revelaría después, era Elena Sarmiento, ex coordinadora de compliance del grupo empresarial vinculado a Darwin Capital. Había sido despedida después de cuestionar inconsistencias en contratos, y lo que guardaba consigo no era solo prueba, era munición. Elena abrió el bolso y entregó una memoria USB dentro de un envase de comprimidos. Aquí están los informes internos de lavado, transacciones ficticias con empresas inactivas y el borrador de un contrato fraudulento que menciona directamente el nombre de Gael Estevez. Malik sintió el corazón latir más fuerte. Doña Celia tomó la memoria y la guardó inmediatamente. Elena dudó antes de hablar más. Este sistema no solo esconde dinero, compra silencio. Y cuando el silencio no es suficiente, compra miedo. Sus ojos decían que aquello no era una metáfora. Días después, el análisis del material confirmó todo. Las tiendas de lujo eran el brazo visible de una operación que involucraba desde sobrefacturación de importaciones hasta adquisición de inmuebles con recursos desviados de fondos públicos internacionales. Pero lo que impactó aún más fue un audio grabado en una reunión informal donde Álvaro, ahora usando su identidad de Gael, decía con frialdad: «El dinero es el nuevo apartheid. No necesitamos expulsar a nadie a la fuerza. Basta con hacer que se sientan fuera de lugar». Malik escuchó la grabación más de una vez. Cada palabra quemaba como brasa. El artículo completo fue preparado con rigor. Hechos, documentos, nombres, fechas. Todo cruzado y validado. Pero publicar significaba cruzar una línea sin retorno. La periodista se reunió con el equipo y con Malik. Después de que esto salga, habrá represalias. ¿Están listos? Malik no respondió de inmediato. Miró a Diego, que lo observaba desde la sala contigua, haciendo tarea. Pensó en todo lo que había sacrificado para ser respetado, para llegar a donde había llegado. Pensó en el dolor de cada silencio. Y entonces respondió: «Sí, porque hay cosas que cuestan más que dinero». El artículo fue publicado una noche de domingo. Titular:
lujo sucio, esquema billonario de lavado de dinero, usaba red de boutiques para esconder fraudes y practicar discriminación sistémica. El país despertó en shock. La repercusión fue explosiva. El nombre de Álvaro Gaitán, revelado junto a su identidad falsa, se convirtió en escándalo nacional. Se abrieron investigaciones, el Ministerio Público convocó conferencias de prensa y la Contraloría comenzó a escudriñarlo todo. Pero Malik sabía que el contragolpe vendría, y vendría fuerte. A la mañana siguiente, Diego no fue a la escuela. Malik consideró mejor protegerlo hasta que el polvo se asentara. Helicópteros sobrevolaban su casa. Reporteros acampaban afuera. Dio una única declaración frente a las puertas. No se trata de mí, se trata de un país que todavía mide a las personas por su apariencia, mientras esconde crímenes detrás de fachadas de vidrio. Después de eso, volvió al silencio. Pero dentro de casa, la tensión era visible. Marta, su esposa, intentaba mantener la rutina, pero sus ojos delataban preocupación constante. En la prensa, Álvaro intentó reaccionar. Negó las acusaciones, acusó a Malik de venganza personal y dijo que todo era parte de una campaña de difamación coordinada por competidores envidiosos. Pero los hechos lo cercaban por todos lados. Algunos aliados comenzaron a alejarse. Un antiguo socio de negocios filtró conversaciones comprometedoras. Y una auditoría internacional confirmó irregularidades en más de 7 tiendas. Aún así, Álvaro resistía. Sabía que, si caía, arrastraría a otros con él. Mientras tanto, Elena Sarmiento tuvo que abandonar el país. Su seguridad estaba amenazada. Malik consiguió movilizar contactos y garantizó apoyo para que ella fuera a España, donde pasaría a colaborar con autoridades europeas. Antes de partir, ella llamó a Malik. Tienes una oportunidad de cambiar el juego, pero no confíes en nadie que todavía esté sentado en la valla. Él entendió. En aquella guerra, la neutralidad era cómplice, y el tiempo para dudas había terminado. En medio de ese huracán, Diego, todavía niño, hizo una pregunta que desarmó a Malik. «Papá, ¿crees que dejarán de mirarnos diferente después de esto?» Malik se arrodilló frente a él, sostuvo su rostro con firmeza y dijo: «Tal vez no, hijo. Pero ahora saben que nosotros los miramos de vuelta y que ya no vamos a bajar la cabeza». Diego asintió, con los ojos humedecidos. En aquel instante, Malik se dio cuenta de que ya había ganado la batalla más importante, la de no permitir que su hijo creciera avergonzado de existir. Pero la guerra aún estaba lejos del final. Malik sabía que, al derribar a Álvaro, podría descubrir más nombres, más alianzas, más secretos enterrados bajo décadas de silencio elegante. Y el siguiente paso de ese viaje no sería solo sobre justicia, sería sobre supervivencia, porque quien expone al sistema pasa a ser cazado por él. Malik siempre supo que meterse con estructuras de poder tendría un costo, pero subestimó cuánto. Aquella semana, 3 contratos importantes con empresas asociadas fueron repentinamente suspendidos, alegando inestabilidad de imagen. Las llamadas de aliados cesaron, las invitaciones desaparecieron. El silencio comenzó a rodearlo con la misma violencia sutil que un día rodeó a Diego en aquella tienda. Era la represalia corporativa, fría, calculada y cruel. Al mismo tiempo, recibió una citación para declarar en una investigación paralela, promovida por un diputado influyente, supuestamente por violación de secreto industrial. Malik reconoció el nombre del político. Figuraba discretamente en uno de los informes de Elena. La maniobra era clara: desacreditarlo públicamente. Era el sistema protegiéndose, usando sus engranajes para castigar a quien osa desafiar la máquina. Y eso lo obligó a tomar una decisión difícil: reabrir un pasado que había decidido enterrar. Años atrás, Malik se había involucrado indirectamente en un escándalo de tercerización de mano de obra, cuando una de sus empresas contrató a un proveedor acusado de explotación. Había asumido el error, pagado las multas y transformado sus procesos internos, pero ahora ese episodio resurgía como arma. Blogs y columnistas de opinión, misteriosamente alineados, comenzaban a circular versiones distorsionadas de la historia. Malik veía su integridad ser destrozada en la plaza pública, como si los años de reparación no significaran nada. En casa, Marta percibía el peso sobre los hombros de su marido. Intentaba ser un ancla, pero también sentía miedo. Van a intentar destruirte por lo que fuiste, no por lo que eres. Malik la abrazó en silencio. Las noches comenzaron a ser cortas, los ojos hundidos, el apetito escaso, pero algo dentro de él aún ardía con lucidez.
la sensación de que el cerco era la señal de que estaba demasiado cerca de algo que muchos no querían que fuera revelado. Y él no huiría. No ahora. Fue en una madrugada sofocante cuando Malik recibió una llamada sin identificación. La voz del otro lado era masculina, pausada, y sonaba extrañamente calmada. Si paras ahora, nada le sucede al niño. Si no, desearás nunca haber entrado en aquella tienda. La amenaza, aunque sutil, fue cortante. Por primera vez, Malik sintió el miedo atravesarlo con nitidez. Diego. Era sobre él. Siempre fue sobre él. El objetivo nunca fue solo Malik. Era su legado, su sangre, su esperanza. Al día siguiente, Malik contrató un equipo de seguridad privada. Diego pasó a ser llevado a la escuela por un chofer que también era ex policía. Todo fue explicado como medida de rutina, pero el niño ya entendía, y entender, a veces, era peor que no saber. Malik lo observaba a distancia. Los ojos, antes curiosos, ahora parecían más serios. La infancia estaba siendo acortada por la injusticia. Aquello dolía más que cualquier amenaza personal. Doña Celia, la ex fiscal, fue directa. Necesitas decidir si vas hasta el final o si vas a proteger a tu familia por el camino. Era una elección terrible. Malik sabía que, si retrocedía, salvaría momentáneamente a los suyos, pero también dejaría el camino libre para que surgieran otras víctimas. No soy mártir, Celia, pero tampoco soy cómplice. Ella asintió. Sabía que él no estaba siendo movido por vanidad, sino por algo más antiguo, el dolor de generaciones que nunca pudieron defenderse. En un giro inesperado, uno de los directores regionales de la red de boutiques decidió colaborar. Anónimo, envió documentos que mostraban pagos ilícitos a inspectores, licitaciones viciadas y una hoja de cálculo titulada Clientes indeseables, con criterios basados en clase, color de piel y código postal. Malik leyó aquello con manos temblorosas. No era solo racismo institucional, era planificación social. Una arquitectura de exclusión calculada, sostenida por algoritmos y estadísticas disfrazadas de eficiencia. La periodista preparaba ahora un segundo artículo, más profundo, más incisivo. Pero Malik pidió tiempo. Hay algo que todavía falta, algo que está escondido. Sospechaba de una conexión política más fuerte. Alguien por encima de Álvaro, alguien que coordinaba el juego. Fue entonces cuando decidió encontrar a un viejo profesor de universidad, hoy jubilado, pero que ya había actuado como consultor del Ministerio de Hacienda. Malik, ¿sabes dónde te estás metiendo? Esto no es solo mercado, esto es Estado. Esa frase quedó resonando en su mente. Lo que comenzó como un caso de humillación personal, ahora desvelaba un sistema de poder construido para mantener ciertos cuerpos fuera de los salones. Un sistema que no necesitaba gritar ni agredir, bastaba con hacer que las personas correctas se sintieran equivocadas en el lugar equivocado. Malik miró por la ventana aquella noche y vio su ciudad con otros ojos. Es eso, construyen palacios y nos convencen de que no tenemos dónde entrar. Y allí, más que nunca, supo. Ya no se trataba de Álvaro. Era mayor. Era una herida nacional. La ciudad parecía la misma. Pero Malik sentía que algo en ella había cambiado. Tal vez fueran las miradas más largas en la calle, o el silencio de los que antes los saludaban con efusividad. De héroe silencioso pasaba a ser una molestia, un recordatorio incómodo de que la justicia, cuando llama a la puerta equivocada, se convierte en amenaza. Y sabía, cuanto más cerca llegaba de la verdad, más la verdad quería ser enterrada. El problema era que había cavado demasiado profundo para retroceder ahora. Aquella semana, uno de los coches de la flota de su empresa fue incendiado en un garaje privado. Nadie resultó herido, pero el mensaje era claro. La pericia alegó fallo eléctrico, pero Malik recibió una llamada anónima minutos después. Este fue solo un recordatorio. Si quieres que tu hijo siga sonriendo, deja de excavar. Colgó sin responder. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo miedo de verdad, no por sí mismo, sino porque sabía de lo que esas personas eran capaces, y sabía que la justicia, a veces, llegaba tarde. Mientras tanto, Álvaro desapareció. Su nombre desapareció de las redes. Canceló todas las apariciones públicas, cerró cuentas y, según rumores, había abandonado el país por una ruta privada. Malik sospechaba que era más que miedo. Era estrategia. Álvaro tenía aliados poderosos, gente que no podía ser revelada. Malik ahora estaba luchando contra una sombra, y las sombras, por naturaleza, no tienen rostro, pero tienen brazos largos y manos peligrosas. Diego, por su parte, comenzó a mostrar señales de ansiedad.
Las notas bajaron. Dormía mal. Malik intentó conversar, pero el niño guardaba todo en el pecho. Solo quisiera que las cosas volvieran a ser como antes, dijo una noche, casi llorando. Malik lo abrazó. Yo también, hijo. Pero quizás sea precisamente porque estaban mal que necesitamos cambiarlas. Era difícil explicar a un niño que crecer a veces duele más cuando se está intentando hacer lo correcto. En un esfuerzo por descomprimir, Malik llevó a su hijo a visitar el pueblo donde nació, un lugar simple, rodeado por montañas y olor a tierra mojada. Allí, reencontró a una tía que no veía hace décadas. Vieja, pero lúcida, lo miró a los ojos y dijo algo que lo paralizó. Estás metiéndote con gente que es pariente de gente antigua. Esta ciudad es demasiado pequeña para esconder ciertas memorias. Malik no entendió en ese momento, pero aquella frase lo acompañaría en los días siguientes. Fue en el viejo baúl del desván de la casa de su infancia donde encontró una carta que su padre, fallecido hace años, había dejado escondida. Era una correspondencia de 1978 entre su padre y un abogado, denunciando irregularidades en el mercado textil y esquemas de favoritismo a una red de empresarios, entre ellos el apellido Gaitán. Malik sintió que el suelo desaparecía. Álvaro no era solo un traidor, era la continuación de algo que perseguía a su familia desde hacía generaciones. Un ciclo, un sistema, una sombra heredada. Doña Celia quedó en shock al leer la carta. Tu padre intentó enfrentar esto antes, y lo silenciaron. Malik ahora entendía. Su padre, un hombre simple, inteligente, pero sin conexiones, había intentado hacer lo que él hacía ahora, exponer, y acabó marginado, olvidado. Aquello no era coincidencia, era estructura, y Malik se prometió a sí mismo que no dejaría que la historia se repitiera. No dejaría que el miedo dictara el final. No otra vez. La periodista recibió la información de que el nombre de Álvaro constaba como invitado permanente en un programa de incentivo fiscal creado durante el gobierno anterior. La trampa era sutil. Al revelar esto, Malik estaría comprando pelea directa con miembros de la cúpula política nacional. Ella dudó. ¿Estás seguro de que quieres que esto salga al aire? Malik no titubeó. Quiero que el país sepa quién está escribiendo las reglas. Y así, prepararon el artículo más arriesgado hasta entonces. Cuando el reportaje fue publicado, el país se detuvo. Nombres de diputados, exministros y empresarios surgieron conectados a la red de corrupción y racismo institucional. Los titulares ocuparon los periódicos. La élite comenzó a temblar, pero también comenzó a reaccionar. Malik fue citado por la agencia tributaria, sufrió auditorías en sus empresas y una denuncia anónima lo acusó de evasión de impuestos. Un golpe sucio para destruirlo financieramente. Era el precio de no callarse. Y fue en medio de ese caos que Malik recibió la invitación más inesperada. Un juez federal lo convocaba a una reunión informal, sin oficio, sin audiencia, solo un encuentro reservado. El mensaje decía: ha llegado la hora de saber quién está realmente detrás de todo. Pero estate preparado. No todos quieren que esta historia sea contada. Malik leyó la nota, cerró los ojos y supo que estaba a punto de tocar el centro del sistema. Malik llegó al encuentro marcado con el juez en una madrugada fría, en un estacionamiento subterráneo de un edificio antiguo. Nada allí parecía institucional. El magistrado, un hombre canoso, alto, con voz firme y ojos opacos, lo esperaba dentro de un coche con los cristales oscuros. «Entre, por favor». El tono era sereno, pero cargado de tensión. Malik dudó por un segundo. Luego entró. Sabía que aquel momento podría cambiarlo todo, o arruinarlo. El juez comenzó despacio. Dijo que seguía el caso desde la primera denuncia. Dijo que había fuerzas por encima del sistema, fuerzas que no respondían a instituciones, pero que moldeaban políticas, empresas, inversiones, ministerios. Y que él, a pesar de la toga, sabía que en ciertos niveles de la República la justicia no era prioridad. Has despertado a un sistema que fue diseñado para protegerse de hombres como tú. Malik tragó seco. ¿Hombres como yo? El juez respondió sin rodeos. Honestos y negros. La conversación duró casi 2 horas. Al final, el juez entregó un sobre grueso, sellado, con un único aviso. Si esto se filtra antes de tiempo, no podré protegerte. Pero si consigues el apoyo correcto, derrumbas medio país. Malik llevó el sobre a casa, se encerró en el despacho y lo abrió. Dentro, documentos escaneados, mensajes encriptados, extractos bancarios, fotografías y, lo más impactante,
una hoja de cálculo de financiación ilegal de campañas políticas con dinero procedente de las tiendas de Álvaro bajo fachada de consultoría de imagen. Todo legalizado en el papel, pero moralmente podrido. En lo alto de la lista, un nombre que heló a Malik hasta los huesos. Sebastián Ordóñez, ex ministro de Justicia. Figura central en la política colombiana. Hombre que había estrechado su mano años antes en una ceremonia de emprendimiento. Hombre que elogiaba el espíritu de superación de los empresarios negros. Era él el verdadero operador detrás de Álvaro. Álvaro era solo el rostro expuesto. Sebastián era la mente. El arquitecto. El silencioso comandante de un imperio basado en la exclusión sofisticada. Aquel nombre lo cambiaba todo. Significaba que la lucha de Malik no era contra una red empresarial, era contra la política, la justicia, el Estado, la estructura que sostenía al propio país. Por eso tantas amenazas, por eso tanto silencio, por eso el sistema reaccionaba con tanta violencia. Malik se sentó en su sillón de cuero envejecido, pasó las manos por el rostro y pensó en su padre, en cómo intentó hacer lo mismo, sin acceso, sin apoyo. Ahora, la historia golpeaba de nuevo a la puerta de la misma familia. Pero Malik estaba dispuesto a responder. En los días siguientes, Malik organizó todos los documentos, creó copias, las guardó en diferentes lugares. Envió parte del material a la periodista, parte a doña Celia y parte a un contacto internacional vinculado a una organización de lucha contra la corrupción. Si fuera alcanzado, nada quedaría silenciado. Pero incluso con toda la protección, Malik sabía. La exposición sería brutal y tal vez irreversible. El domingo por la noche reunió a la familia. Por primera vez contó todo. Diego escuchó con los ojos muy abiertos. Marta lloró en silencio. Malik sostuvo las manos de ambos y dijo: a partir de ahora no hay vuelta atrás, pero lo que vamos a hacer es más grande que nosotros. Es por nosotros y por los que nunca pudieron hablar. Diego entonces se levantó, fue al cuarto y volvió con una hoja de papel. En ella había escrito: si es para cambiar, quiero estar a tu lado. Malik abrazó a su hijo con fuerza. Era lo que necesitaba. El lunes, el reportaje salió al aire. Un especial de 30 minutos, con pruebas, rostros, fechas, grabaciones. Nada de suposiciones. Sebastián Ordóñez fue expuesto como el eslabón final de la cadena de corrupción y discriminación institucional. El país se estremeció. Redes de televisión interrumpieron la programación. Parlamentarios convocaron reuniones de emergencia. Empresarios borraron perfiles en las redes. Y, en el exterior del Palacio Presidencial, una pequeña multitud comenzó a formarse con carteles que decían: no se trata de ropa, se trata de respeto. Pero junto con el impacto vino la tormenta. Malik recibió una orden de conducción coercitiva para declarar. Una auditoría congeló parte de sus bienes. Comentarios en Internet comenzaron a dudar de su motivación. Decían que era ambicioso, narcisista, oportunista. El dolor de ser expuesto, incluso como víctima, era profundo. Marta sostenía su mano todas las noches, pero era Diego quien traía el hilo de resistencia. Papá, ahora saben que existimos. Fue entonces cuando una carta anónima llegó a la fundación de Malik. Escrita a mano, con trazos firmes, decía: usted no me conoce. Yo era uno de los inspectores pagados por ellos. Pero al ver a su hijo siendo humillado, vi a mi nieto. Por primera vez sentí vergüenza. Y por eso estoy listo para hablar. Solo dígame dónde. Era el inicio de una nueva fase. No más denuncias, sino testimonios. Y Malik entendió. La verdad no se impone, se esparce. Y a veces, la justicia comienza en el silencio de quien, finalmente, elige hablar. La carta del inspector jubilado fue como una cerilla encendida en un cuarto oscuro. Malik respondió discretamente, y la reunión ocurrió en una casona antigua en el barrio Teusaquillo, usada por una ONG que defendía a delatores anónimos. El hombre era delgado, de andar encorvado y ojos que evitaban el contacto. Cargaba años de culpa en los hombros. Al sentarse frente a Malik y la periodista, su barbilla temblaba. Sellé contratos que sabía que eran una farsa. Sellé silencio. La grabación de aquel testimonio sería la pieza final del rompecabezas. En el relato vinieron los nombres de empresas fantasma, tablas de transferencias, rutas de entrada y salida de dinero, y los nombres en clave de políticos y jueces involucrados. Malik escuchaba en silencio, el estómago revuelto. Cuando el hombre terminó, se puso de pie, con lágrimas en los ojos. No quiero absolución.
Solo quiero que alguien sepa lo que hice. Malik estrechó su mano. No dijo nada. Solo asintió. Sabía que aquel gesto, por más simple, cargaba el peso de décadas de impunidad. El equipo de periodistas, liderado ahora por 3 reporteros de investigación, cruzó los datos del inspector con los archivos entregados por el juez y los informes de Elena. Era una red, un pulpo, una estructura que usaba tiendas de lujo como escaparates, pero escondía, tras ellas, un proyecto político-económico para mantener el poder en manos de pocos, y las puertas cerradas para muchos. El esquema no era solo de corrupción financiera, sino de control social disfrazado de buen gusto. En el Congreso, las primeras comisiones comenzaron a formarse. Sebastián Ordóñez no apareció más en público. Rumores decían que había dejado el país en un vuelo privado a Lisboa, pero su rostro estampaba portadas de periódicos en todo el continente. Y, junto a él, el de Malik, el hombre que había encendido la cerilla, el empresario que se negó a bajar los ojos, y con eso se convirtió en símbolo, para bien y para mal. Dentro de la empresa de Malik, el ambiente era tenso. 3 inversores decidieron retirarse. Colegas le aconsejaron mantener distancia de la prensa. Esto te va a hundir, decían. Malik, sentado a la mesa de reuniones, respondió con calma. Si me hundo diciendo la verdad, entonces quizás nunca estuve realmente de pie. La frase se viralizó. Fue impresa en carteles, repetida por estudiantes, citada por un senador. Malik nunca buscó fama, pero ella lo había elegido. Mientras tanto, Diego volvía a sonreír. La escuela, que antes lo miraba con desconfianza, ahora lo llamaba para hablar en debates. Compañeros que antes lo ignoraban, ahora querían sentarse a su lado. Pero el niño, con una madurez precoz, decía siempre: «No soy famoso. Mi padre solo me enseñó a no callarme». Y esto, dicho con tanta simplicidad, resonaba más fuerte que cualquier discurso. En el campo político comenzaron las reacciones. Un grupo de diputados propuso la creación de una ley Cortés, que haría obligatoria la investigación fiscal de redes minoristas con sospechas de discriminación institucional. Malik fue llamado para opinar. Rechazó entrevista. Dijo que no quería dar voz a proyectos oportunistas. No pongan mi nombre en leyes para limpiarse. Pónganlo en las escuelas. Pónganlo en las políticas públicas. Pónganlo donde va a doler. Pero no todo era aclamación. Grupos conservadores comenzaron a atacarlo en las redes. Videos distorsionados, declaraciones sacadas de contexto, acusaciones falsas. Malik sabía que era la reacción natural de un sistema que sangra. Y incluso con miedo, no retrocedía. Porque ahora, la causa no era más suya. Era de miles que se habían visto en él, que entendieron que el silencio educado no protege, solo posterga el abismo. Fue entonces que una nueva figura apareció. Una mujer negra, elegante, con rasgos firmes y voz pausada, pidió encontrarse con él. Era hija de un sastre que había sido explotado en las primeras tiendas de la red, todavía en los años 90. Tenía pruebas, contratos guardados y un acervo de denuncias ignoradas por la prensa en esa época. Nadie quiso escuchar, pero ahora te escuchan a ti. Utiliza eso. Malik agradeció. Percibía que el dolor, cuando es compartido, creaba lazos más fuertes que cualquier alianza política, y en una noche silenciosa, caminando con Diego por un parque vacío, Malik se detuvo frente a un árbol, miró hacia arriba, las hojas se balanceaban, y dijo: «No importa si caigo mañana, lo que importa es que, cuando todo esto termine, recuerdes que tu nombre nunca fue demasiado pequeño para incomodar al mundo». Diego asintió. Y allí, sin focos, sin titulares, Malik sintió, tal vez por primera vez, que incluso sin vencerlo todo, había vencido lo más importante: el miedo a comenzar. Las últimas semanas fueron un torbellino. Malik, antes acostumbrado a comandar salas de reunión con precisión, ahora enfrentaba audiencias, entrevistas y debates públicos. Su rostro se convirtió en titular, su historia en tema, y su silencio, imposible. Había noches en que soñaba con la tienda, el mostrador de mármol, las miradas torcidas, la vendedora elegante, pero en el sueño, quien estaba siendo observado ahora era el mundo, como si el espejo se hubiera girado. El proceso contra Sebastián Ordóñez finalmente fue abierto, pero como en toda estructura vieja, el sistema se movía despacio, intereses intentaban sofocar, retrasar, negociar. Malik no se sorprendía, sabía que la justicia no es prisa, es resistencia. Elena, la ex empleada, ahora vivía en Europa, bajo protección. Diego volvía a ser niño, pero con ojos que ya habían visto demasiado.
Y Marta, silenciosa y firme, seguía siendo el pilar invisible de todo. La empresa de Malik pasó por reestructuraciones. Perdió inversores, pero ganó propósito. Creó programas internos de diversidad real, no como escaparate, sino como práctica. Malik rechazó campañas de marketing con su imagen. No quiero ser símbolo, quiero ser semilla. Fundó una institución con el nombre de su padre, orientada a formar a jóvenes negros e indígenas para puestos de liderazgo. Era allí, en aquel suelo fértil, donde elegía plantar el futuro. Voces antes apagadas comenzaron a surgir. Cartas, testimonios, videos de jóvenes contando sus historias, en tiendas, oficinas, consultorios, universidades. El país, aún vacilante, comenzaba a mirarse en el espejo. La vergüenza no venía de los gritos, sino del reconocimiento, de la incomodidad de ver que el problema no estaba escondido en los callejones, sino en los salones iluminados. Y fue esa luz la que Malik decidió no apagar. Pero no todo era victoria. Procesos contra él aún tramitaban. Los ataques en las redes sociales seguían. La tensión interna permanecía. Y había días en que Malik pensaba en desistir. No por debilidad, sino por cansancio, por el agotamiento de tener que explicar lo obvio, de tener que justificar la propia existencia. Pero entonces recordaba la primera mirada de Diego en aquella tienda. El silencio incómodo. Y eso lo hacía seguir. Un día, recibió un sobre sin remitente. Dentro, una nota. Perdón, fui yo quien le siguió en aquella tienda. Fui yo quien susurró a la vendedora. Creía que ustedes no pertenecían allí, pero ahora veo, yo era quien no pertenecía a aquel pensamiento. No había firma, pero era el tipo de respuesta que no se pide, solo se acepta, porque hay dolores que no se curan con disculpas, sino con conciencia. Malik comenzó a caminar solo a veces. Visitaba espacios públicos, escuelas, plazas, se sentaba para escuchar, no para hablar. Descubrió que las historias más poderosas no están en los estrados, sino en los bancos de madera. Una señora lo reconoció cierta vez en un autobús. Dijo bajito: «Nunca entré en una de esas tiendas, pero después de usted, creo que algún día entraré». Malik sonrió. Era por eso, por ella, por todas ellas. En una exposición de arte sobre resistencia negra, Malik encontró un cuadro que lo paralizó. Era un niño frente a un escaparate, mirando un traje con ojos de quien no pedía permiso, sino derecho. Leyó la placa debajo: Diego, a los 13. El artista era anónimo. Malik lloró allí mismo, sin esconder, no por tristeza, sino porque finalmente entendió que, incluso si todo se apagara un día, aquel gesto de su hijo ya se había convertido en memoria colectiva. Entre bastidores del Congreso, políticos seguían intentando usar su nombre, pero Malik se mantuvo fuera. Rechazó cargos, rechazó medallas. No quiero ser héroe. Ya hay demasiados héroes con estatua y vergüenza. Quiero ser puente. Solo eso. Fue criticado por unos, admirado por otros, pero nunca dejó de ser fiel a lo que creía, porque su misión nunca fue gritar más alto, fue escuchar más profundo. Y en una tarde cualquiera, sentado en la terraza de casa con Marta y Diego, Malik dijo: «Tal vez no vea todo cambiar, pero ustedes lo verán». Y en aquel silencio, rodeado por amor y cicatrices, supo: no venció al sistema, pero se venció a sí mismo. Y a veces, eso es suficiente.